venezolanos en esta serie que venimos adelantando, Los del Podio. Hoy tenemos el honor, el gusto, el placer de tener en la cabina a Charles Brewer Carías. Yo me atrevo a decir que es uno de los venezolanos más singulares que ha habido en nuestra historia, incluso, sin duda, en el siglo XX y en lo que va del XXI. Y en nuestra historia, porque a lo que a él se ha dedicado, muy pocas personas en Venezuela se han dedicado, que es a la exploración con criterios científicos, con criterios naturalistas, ecológicos, etc. Bienvenido, Charles. Pues muchísimas gracias, Rafael. Bien, vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo es que un muchachito de 10 años que acompaña a su papá a la consulta de odontólogo de tu padre, se va familiarizando con un grupo de gente? Y yo me atrevería a decir que uno de los principales que probablemente haya incidido en tu vocación fue el doctor Tejera, Enrique Tejera, que era paciente de tu papá. Sí, cómo no. Enrique Tejera, porque también vivías muy cerca de mi casa. En Vallearriba. En Vallearriba, en la casa Los Hongos. Sí. ¿Por qué los hongos? Porque era un especialista en hongos. ¿Qué tal? Y hay una historia de que había encontrado un hongo Uh-huh. que es antibiótico y que lo encontró en el pupú de unas gallinas en Chacao. ¿Qué tal? Qué bien. Toda la historia hubiera sido extraordinaria. Ajá. Porque era uno de los descubrimientos más importantes de antibióticos que hubo. Y ocurrió que después que él lo encontró, llegó alguien de un laboratorio foráneo y en un día encontró eso en Chacao y se volvió a ir y fue descrito así. ¿Qué tal? ¿Qué Pero tal? qué injusticia, ¿no? Sí, pero también con el doctor Tejera paseábamos por allá, cerca de la colonia Tovar y en esa ruta. El Junquito, y ¿no? recogíamos muchas plantas porque le encantaban los filodendros de las aráceas. Y las cultivaba mucho en su casa y nosotros íbamos. Y en cierta forma, eso, digamos, nos acercó a lo que sería las plantas y los hongos, la investigación y lo detallista que él era. Lo detallista que él era. En ese entonces tú estudiabas en el Colegio San Ignacio. No, en La Salle. En La Salle. Yo estudié en La Salle y entonces me llamó mucho la atención lo que era la ciencia. Uh-huh. Y me inscribí y era uno de los que estaba en la Sociedad de Ciencias Naturales de La Salle. Claro. Y trabajaba como limpiador de arqueología de las piezas de la cerámica en el Departamento de Antropología y Arqueología. Ese era el colegio que quedaba en Tienda Honda. Tienda Honda. Caramba, pero qué memoria la tuya. Sí, en Tienda Honda. Y ahí estaba esa sección, porque los hermanos de La Salle, la pasión por la naturaleza ha sido muy grande. El hermano Ginés, que funda la Sociedad de Ciencias Naturales de La Salle. En esa limpieza de arqueología daba hacia la quebrada Catuche, que quiere decir Guanábana. Uh-huh. Y Catuche en lengua caribe quiere decir Guanábana. ¿Qué tal? Qué bien. Pero entonces en esa quebrada Catuche botábamos el agua con la cual limpiábamos, pero eso me permitió entender y conocer y sentir lo que era la cerámica indígena. Claro. Esto, para hacerte un brinco en la historia, cuando tenía 12 años, yo siempre trabajaba con arco y flecha e intentaba cazar lagartijos con arco y flecha. Caramba, qué tarea, ¿no? Sí. Y entonces no con China, sino con arco y flecha. Y entonces recuerdo que una vez agarré un lagartijo azul y me pareció muy triste. Y no agarré más lagartijos más nunca con arco y flecha. Pero en ese caminar por el monte encontré unos pedazos como de tejas, uh-huh. de tejas rotas. Uh-huh. Era muy normal porque habían construcciones en Vallearriba uh-huh. por todas partes. Entonces en esa construcción de tejas rotas yo recogí una y me di cuenta que no era una teja, era una cerámica indígena en superficie. ¿Y qué es esto? Excavé en esa cerámica donde estaba y como a los 20 centímetros encontré más cerámica. ¿Qué tal? Entonces yo fui a la Sociedad de Ciencias Naturales de La Salle, le dije a Alberto Méndez Arocha que había encontrado un yacimiento arqueológico. Ellos dijeron, bueno, un poco, te vamos a visitar. Pedro Jam y... Claro, eras un niño, me imagino. 12 años. Claro. Y entonces ellos fueron conmigo y entre mis hermanos, mis primos, empezamos a hacer una excavación y la publicó Pedro Jam como el primer yacimiento arqueológico del Valle de Caracas.
Ajá. Yo tenía 12 años, no podía publicarlo. Claro. Pero claro, Pedro Yam sí claro. lo publicó y también Alberto Méndez Arocha. Pero eso me dejó como una sensación de, caramba, qué importante es dar a conocer lo que hay alrededor nuestro. Sí. Aunque eso sea una cerámica indígena en la cual yo tenía total conocimiento, porque las limpiaba permanentemente para poderlas poner en el museo. Allá en La Salle. Sí, en La Salle. O sea que La Salle fue determinante en el nacimiento de esa vocación tuya. Bueno, sí, definitivamente sí. Sí, vale. También ocurrió, ya que me preguntas de historia, ocurrió que en el consultorio de mi papá, además del doctor Enrique Tejera, iban personas muy interesantes. Y él me llamaba para los martes, que ellos se reunía con amigos para que conociera a algunos de sus amigos. Y en esas reuniones de los martes conocí a varias personas muy, muy interesantes para lo que fue el resto de mi vida. Carlos Freeman Ujú. y Gustavo Geni, Cabulla. Cabuya Geni. Ellos eran pacientes de mi papá, ambos. Y entonces tuve oportunidad de hablar con ellos o escuchar sus historias muchísimo. Una de las historias, porque ambos fueron mineros, Ajá. mineros de oro en lo que era Guayana. Ujú. En ese momento yo no sabía lo que era ser minero ni nada, sino que ese es el trabajo de ellos. Claro. Carlos Freeman era geólogo Ujú. y había estado en la expedición del reconocimiento de la Gran Sabana del año 37. ¿Qué tal? Y Gustavo Geni en el año 37, en octubre, había tenido un pequeño accidente de aviación. Había aterrizado accidentalmente en la cumbre del Ollantaytambo con Jimmy Ángel. Tanto Carlos Freeman como Gustavo Geni me contaban que ellos habían visto carreteras en la selva, de piedras, empedradas. Y había muchas carreteras empedradas, porque ellos volaban mucho con Jimmy Ángel. Y volaban por todas partes, en la búsqueda de una minería de oro. Ellos pensaban que la montaña donde Jimmy Ángel había aterrizado varios años antes era el Ollantaytambo. Varios años antes, ¿cómo? Se había conseguido a un señor que le dijo, McCracken, Ujú. que le dijo, yo le voy a dar $5,000 para que me lleve a un lugar en la selva donde se me quedó un equipaje. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, porque él era piloto acrobático. Ah, Él hacía acrobacias ya. en el avión, esa gente que se le montaba una persona encima, giraba, etc. Bueno, ¿cómo no? Hace con McCracken, hacen un viaje, aterrizan en una montaña y él saca una mochila con 15 kilos de oro. Ujú. Muchísimas gracias, aquí tiene su dinero y se acabó la relación. Pues Jimmy Ángel regresa a Estados Unidos y se encuentra en un tren al señor McCracken y le dice, bueno, y entonces, ¿no se volvió rico? No, pero si ahí está todas las cosas. El Jimmy Ángel se regresa y es toda la historia de Jimmy Ángel en su exploración de la Gran Sabana, donde es financiado por Gustavo Geni, que es el que funda la urbanización Campo Alegre. Claro, claro. Entonces, financiado por Gustavo Geni, es socio de Carlos Freeman también, y están en el proceso de minería en el momento que yo los conozco. Tú eras un niño. Pero eso es apenas 12 años después de Jimmy Ángel. Claro. Era ya. Había ocurrido hacía Muy unos poco días. tiempo, claro. Entonces, esas historias de ellos me inspiraron a buscar esas carreteras, esas empedradas en la selva. Claro. Y siempre se me quedó esa idea en la cabeza. Qué interesante. ¿Y dónde estudias odontología? En la Universidad Central. Qué bien. Como mi papá era Siguiendo odontólogo. los pasos de tu Sí. padre, ¿no? Yo estudio odontología y le digo a mi papá que no es suficiente, Sí. que yo quería estudiar más cosas. Ujú. Entonces él me decía que si uno abarca muchas cosas, poco aprieta. Ujú. No me importa, papá. Ujú. Entonces estudié biología Sí. simultáneamente Ok. y letras Ujú. simultáneamente. También en la central. También en la central. Estaba ahí con Ángel Rosenblatt ¿Qué tal? Muy bien. y el en maestro. biología estaba con Gamero, Foldatz, Vareski, Bueno, los los grandes profesores. Carlos Machado Allison, Antonio Machado,
eran mis compañeros en cierta forma. Entonces, en ese estudio de todo, simultáneamente también estaba entrenando porque era el miembro principal de los relevos en natación internacional. O sea que eran toda una dedicación exclusiva. Y me acostumbré a estar dedicado exclusivamente al estudio. Eso me formó y me forjó definitivamente como individuo. Claro. Y me gustaba estar en esos estudios. Cuando ¿Tú te fuiste a hacer un posgrado en odontología? Pues ya te voy a contar eso porque no es que me fui a hacer un posgrado, sino que tuve la oportunidad de ser becado para un estudio de genética humana por el doctor James Van Gundy Neal de la Universidad de Ann Arbor, de Michigan. Okay. ¿Por qué? Porque no quería saltar esa parte de la historia. Cuando termino mis estudios de odontología, vamos a pasar a esa parte del estudio que voy a hacer en Ann Arbor, Michigan. Sí, muy bien. Pero cuando termino mis estudios, voy a una conferencia de un misionero, que después resulta un gran escritor, Daniel de Barandiarán. Ah, claro. Ese misionero estaba haciendo una misión de los hermanitos del padre Foucault en un río innombrado, de Erebata Tuna, el río Erebato. Y en esa misión que él hacía, dio una conferencia en el San Ignacio donde pedía si alguien lo podía acompañar para hacer alivio a los indígenas en odontología, medicina. Yo levanté el brazo. Eso te cambió la vida. Totalmente. Mira tú. Eso nos lo vas a relatar en la próxima parte del programa. Estamos conversando con Charles Brewer Carías. Ya regresamos. Nos relataba Charles Brewer Carías en la parte anterior del programa cómo el encuentro con Daniel de Barandiarán fue muy importante en su vida porque fue el primer viaje al sur de Venezuela con él. ¿Fue así? Es correcto. Es correcto. Entonces estamos en 1960. Muy bien. Recién graduado de odontólogo, oigo esta conferencia de Barandiarán y le digo, yo voy. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Y este relato va a ser sumamente importante porque va a cuajar y a darme a mí otra personalidad. Ya. Es un hombre de 20 años el que se va por primera vez allá. 20 años. 20 años. Yo pensaba que era un adulto. Era un muchacho. Claro, 20 años, un muchacho. Pero era graduado universitario en una carrera, estudiante universitario con las mejores calificaciones, tanto en odontología como en letras como en biología. Las mejores calificaciones porque era mi reto. Sí. Me recuerdo con Bareski para hacer un pequeño aparte. Ese es Volkmar Bareski. En sociología vegetal. Yo me sentaba en primera fila. Profesor, se están tratando de copiar de mí. Mis compañeros me odiaban. Pero era un reto para mí mismo. Y recuerdo que en un examen final lo leí y lo firmé y se lo entregué en blanco. ¿Y eso? Ese insulto, él era alemán, muy estricto. Me dice, es un insulto para mí. ¿Cómo hace usted eso? Mire, profesor, yo leí todas las preguntas. Yo estaba entrenando natación, no me podía preparar bien, iba a sacar 18. Yo soy hombre de 20. Él quedó enfurecido. Fui a reparación y saqué 20. No con él, sino con otro profesor. Y entonces... Pero volvamos estás con Barandiarán y llegas a los Yanomami primero. No, nunca. Eso es segundo. Ajá. Con Barandiarán voy a donde él va, un grupo indígena. Y ese grupo indígena es la primera vez que vienen 150 años de regreso a la civilización hispánica. Caramba. Porque ellos en 1777 habían hecho una matanza y decidieron no volver más nunca a Angostura, sino se van al Esequibo. Un viaje que duraba un año de 3.000 kilómetros. Caramba. Entonces,
Yo no lo sabía en ese momento, pero esta era una nueva tribu que acababan de encontrar. La había descrito Schomburg como los Mañongón, pero no era el nombre. Los nombres eran otros, Soto y Ecuana, de lo cual hice un libro, no sé si lo has visto, claro. De la cestería. De la cestería. Claro. Pero entonces hago esto para explicarte que al yo llegar allá a Maripa, en la boca del Caura, empiezo una navegación que va a durar un mes por el río. Un mes es más lejos que de aquí a Europa en tiempo. Claro. Y expuesto al sol permanentemente. En ese viaje, pues me doy cuenta de la naturaleza realmente, ¿no? Es la primera vez que estoy en la selva de Guayana, con individuos propios, auténticos de la selva. Y eso me llenaba de una gran atención. Claro. Y yo creía que yo era un ser, comillas, de una educación superior por todo el bagaje que llevaba. Todo eso estuvo muy bien cuando hago algunos trabajos ontológicos, etcétera, entre los Yecuana, que son los mismos maquilitares, que son los mismos Soto, que son los mismos Decuana, los Cunuana y los Uruana, es la misma gente. Sí. Lengua que yo hablo. Pero entonces, tú hablas Yecuana. Hablo Yecuana, sí. En la tonalidad Yecuana, no Decuana. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Que en mi afán de ayudar, de sacar unas muelas que le dolían a la gente, etcétera, yo me hago el engreído. Porque ese es mi análisis posterior y lo que me hace cambiar totalmente. Uno de los grandes de la tribu, de los capitanes, porque hay capitán para la comida, capitán para los viajes, capitán para el conuco, capitán para... me dice, yo quería hablar contigo. Me dice, quiero hablar contigo. ¿Saben de qué se trata? Y voy a tratar de resumirlo. Yo quisiera que me ayudara a hacer una olla de aluminio. Es lo que él te pide. Yo me quedo un poco así y le digo, bueno, aquí hay bauxita en el suelo, en esta arcilla. Podríamos ponerle lo suficiente voltaje para sacar el aluminio, pero las pilas que tenemos no van a dar. Pero no podemos poner muchas pilas y tú las traes. Bueno, realmente no lo sé. Yo quisiera que me enseñaras cómo hacer unas latas de sardina. Yo, de mi mejor conocimiento de la esterilización que había recordado con Tejera, había que simplemente esterilizar y poner las sardinas dentro de la lata antes que se enfríen de manera de conservarlas. Bueno, pero no podemos hacerlo. No sé cómo hacerlo. Él tomó entonces una iniciativa y me dijo, bueno, pero ¿por qué no me sé? ¿Tú sabes hacer una hamaca? No. ¿Tú sabes cómo sembrar caraota? Realmente no lo sé. Él se interrumpió ahí mismo y se puso como más alto, más derecho, más. Esto me dijo, si tú no sabes hacer una olla, si no sabes conservar tu comida, si no sabes sembrar tu comida, si no sabes hacer tu cama, ¿qué sabes tú? Tú no sabes nada. Nada, claro. De ahora en adelante, para nosotros, y lo hemos acordado, eres un niño. Te dijo. Qué Y bien. de ahora en adelante vas a estar con los niños, no con los hombres. Y me pusieron a pegar barro en las paredes de las casas. ¿Qué tal? A espantar las gallinas, a Lo que, recoger las las tareas gallinas de los niños. de los niños. Bueno, un solamente gran aprendizaje. vas a trabajar como niño hasta que puedas empezar a ser un hombre. Y ser hombre es soto, es la palabra. Quiere decir un hombre que sabe hacer todas las cosas. Sí. Todo. Sí. Los Ahora, conucos, Charlie, tú has hecho 245 expediciones y las 10 más importantes están recogidas en este libro maravilloso que acaba de salir, Crónicas del Mundo Perdido. ¿Cuándo comienza tu vida de expedicionario? Porque hasta ahora te ubicamos en la selva, te ubicamos ya en un interés muy particular por unas etnias de compatriotas nuestros venezolanos. ¿Y cuándo empiezas tu vida de explorador? Quizás mi vida de explorador comienza en esa experiencia de estar en la selva con los yecuanas, con los indígenas, con los, diríamos en un lenguaje coloquial, los propios.
los auténticos hombres. Y ahí aprendí a hacer lo que ellos llamaron un soto. Un hombre. O sea, un hombre. Sí. Un hombre quiere decir saber todas las cosas. Ok. De la cultura de ellos para poder subsistir. Hacer casas, hacer barcos, hacer conucos, sembrar, ayudar a cortar los árboles. Cazar. Cazar, participar como cazador, participar como pescador, participar en la preparación del veneno barbasco. Todas estas cosas me forman como un amante de la naturaleza y de ser el hombre silvestre dentro de la naturaleza para poder subsistir como un soto, como un hombre elemental. Muy bien. Pero es en ese momento que estoy ahí, por mi condición como, en cierta manera, como odontólogo, que encuentro que detrás de los dientes incisivos de ellos, en la parte de atrás, observo una forma estructural distinta. Y escribo un librito de 40 páginas, Antropología dental en los indios Soto. Okay. Y otras experiencias en la Guayana venezolana. Es mi primer librito. Ese librito, sin yo saberlo, causa una revuelta porque es la primera vez que alguien describe the shovel shape incisors, los incisivos en forma de pala de carbonero, únicamente propia y exclusiva de los mongoles. Bueno, una prueba más. Ni los negros ni los blancos tienen esa estructura en la parte de atrás de la carilla de los incisivos superiores. Eso prueba el paso por el estrecho de Bering, probablemente. Sí, por Beringia y el estrecho de Bering, correcto. Sí. O sea, lo prueba ahora. Ahora, claro. Pero también encuentro otras cosas sumamente interesantes polinésicos dentro de ellos que podemos hablar, pero vamos a seguir con la pregunta tuya. Sí. Pasamos a la Polinesia. No, vayamos al explorador. ¿Cuál es la primera expedición? Las expediciones eran salir con ellos a la selva. Muy bien. A oír los cantos de los pájaros, a saber dónde estaba, a sentir el olor de los váquiros, a aprender el sabor de los ríos. Cada río había que probarlo. Tomar agua del río para sentir la diferencia del agua. Por la presencia del hierro, de los minerales, probablemente. Totalmente. Por ejemplo, las aguas negras tienen un sabor exquisito a Coca-Cola diluida. Muy diluida. Okay. A pesar del color, que también es Coca-Cola, pero tiene un sabor dulce. Y esa es la acidez que tiene. Y esa diferente acidez la ves en los ríos. Aprendí a encontrar en los afluentes de los ríos, en la arena que había en el borde del río principal, qué plantas venían de cada río, por las semillas que uno encontraba allí, en cada río. Bueno, eso fue un conocimiento extraordinario para formarme, digamos, como un expedicionario naturalista, confiado y naturalista. Entonces, amante de la flora y la fauna, pues, que eso ya venía de antes. Respetable, sí. Respetando toda esa información. Claro. Tenemos un minuto. Pasé entonces, en 1960, 61, monto, la universidad se ha movido muchísimo, un señor Pedro Vivas, que estudiaba odontología, y gente de varias facultades, entre ellos Julián Steiermark, monto una expedición que quiero ir al Alto Paragua. ¿Por qué? ¿Por qué quiero ir al Alto Paragua? Porque ahí está San José de Guirior. ¿Sí? San José de Guirior. Es uno de los fortines que en 1760 Solano monta para llegar a El Dorado. De nuevo en la historia del Dorado. El fortín de San José de Guirior. Pero durante la expedición que hacemos en el río Paragua para ir a San José de Guirior, a todo lo largo de todos los afluentes, que son Paragua, Uraima, Hualquinima, Carón, Ichún, Maija, Paramichí. Esos son los campamentos que hicimos. En todos esos campamentos íbamos colectando murciélagos, íbamos colectando plantas, y esa es mi primera expedición en la naturaleza. Qué maravilla. En la próxima parte del programa seguimos conversando con Charles Brewer Carías. Ya regresamos.
Estamos conversando sobre Charles Brewer Carías. Nos ha relatado su primera expedición. Y yo tengo, de acuerdo con tu currículum vitae, en los años 70 ocurren probablemente las expediciones, las primeras expediciones de gran importancia para la ciencia, comandadas, organizadas por ti, ¿no? Entiendo que en esa década vas al Sarisariñama, probablemente. Es posible que en esa época hayas ido a Lautana por primera vez. Es posible que hayas ido a los límites entre Venezuela y Brasil, donde tiempo después entiendo que una de esas formaciones lleva tu nombre. Relátanos un poco cómo fue ese periodo. Muy bien. La expedición del año 61, pasamos el año nuevo en la frontera con Brasil. Uh-huh. En la frontera con lo que sería Paramichí, cabeceras del Paragua, y el Uraricoera y el Uraricaá del lado de Brasil. Pasamos por la confluencia del Paramichí y del Paragua, donde estaría San José de Guirior, uh-huh. En donde estuvo San José de Guirior, no encontramos nada. Ok. Gran frustración. Claro. Pero la expedición es monumental en el sentido botánico y en el sentido de los murciélagos que Johanny Ojasti de la Facultad de Ciencias colectan. Pero bueno, esa expedición en 1964, 3 años después, voy volando para la nueva misión de Daniel Barandiarán, que está ahora en Canaracuni, en el Alto Erevato, en el Alto Caura. Y en esos vuelos con 2 personajes que son Mare, Capitán Mare y el Capitán Harry Gibson, uh-huh. Volando sobre una montaña vemos unos agujeros que se hunden en la montaña. Uh-huh. Un agujero imposible. Claro. Aterrizamos en Canaracuni. Daniel Barandiarán dice que él los ha visto y que hay gente que dice que hay platillos voladores que entran allí. Los indígenas yecuanas dicen que esa es la montaña donde viven los eneanas, un tipo de suamo, un tipo de protectores de la fauna y de la flora. Y yo digo, no, eso son unas cimas de hundimiento. Es un sistema cavernario que ha colapsado. ¿De qué estás hablando? Uh-huh. Estoy entonces en la misión de Canaracuni, el año 64, el día de Año Nuevo, y subo a la cumbre del Sarisariñama. Uh-huh. Para ver si puedo ver cómo es la textura de la montaña arriba, y encuentro que está llena de grandes bloqueos, grandes precipicios. O sea, no se puede llegar a pie desde Canaracuni. Por lo tanto, en el año 64 me empeño por hacer una expedición a Sarisariñama, uh-huh. Pero no soy nadie. Uh-huh. Hice una expedición universitaria biológica, pero no como para llamar la atención y ser... Para conseguir un presupuesto para hacer eso. Conseguir a alguien que diga, vamos a apostar por este muchacho. Tal como hoy. Uh-huh. Tal como hoy. Bueno, pero vamos a no interrumpir esto. Entonces, pasan 10 años. Okay. Perdón, 6 años. Y encuentro esta CODESUR, Comisión para el Desarrollo del Sur, y en uno de los vuelos que hago con el capitán Harry Gibson, por una muy conocida montaña, veo una caverna, uh-huh. que es muy conocida desde 1771, cuando Gilly dice, tiene un agujero en el cual podría construirse un fuerte. Es el Cerro Autana. Claro. Con un agujero que lo pasa de lado a lado. Que es inmenso. Entonces, la gente dice que es un agujero hecho por el viento, que eso es una torre de granítica, de roca ígnea. Y yo, volando con Harry Gibson y después con Héctor Lemois por frente a la boca, muchísimas veces, hice muchas fotografías, hice fotografías de estéreo, vimos que en la boca de la cueva habían pinturas rupestres, pictogramas. Uh-huh. En la roca, en la pared, había dibujos. Dije, caramba, es la ruta de los incas. Caramba. Lo que había hablado con Gustavo Geni. Estuvieron aquí los incas, una civilización que subió arriba y, como dice Gillig, es una atalaya. Claro. Entonces, entusiasmados por esa expedición ahora arqueológica, subimos a la cumbre de Lautana. En 1970 intentamos y se ahoga un
compañero mío en ese viaje en el río Sipapo. Se llama Vizcarret, Chomín Vizcarret. Eso fue una tragedia terrible. Ese año siguiente, año 71, regreso otra vez, nos montamos arriba y hago una expedición con David Knott, un gran escalador, mi persona, Bob Madden de la National Geographic y mi primo Roberto Brewer. Decidimos entonces bajar con cabullas, porque no habían cuerdas, con un sistema de descenso en rappel que hoy la gente se ríe, porque no utilizaba sistemas sino apoyo sobre el hombro que te quemaba la cuerda. Y logramos bajar desde la cumbre 150 metros. Pensamos que era un par de horas. Nos tomó 2 días en llegar abajo a la cueva. 2 días. 2 días, sin agua. Y eso yo relato que la sed era extremadamente fuerte, que el agua nos torturaba porque la oíamos que corría por dentro de la pared. Lo que pensamos que iba a ser un pasadizo para apoyarnos en las paredes, en ese pasadizo eran de 10 metros de separación las paredes, o sea, nunca podíamos hacerlo. Entonces, pero llegamos por fin a la caverna y fuimos a ver las pinturas rupestres de inmediato, con mucho cuidado para ver si encontrábamos cerámica o inclusive huevos de pterosauros. Ok. Porque estimamos que esa caverna estaba abierta cuando los dinosaurios, los pterosauros que volaban, estarían vivos. Ya. No encontramos ningún huevo de pterosauro porque la acidez de la roca los habría disuelto. Ya. Y fuimos directamente al borde de la boca de la cueva donde yo había visto y fotografiado los pictogramas y resultaron ser manchas de líquenes y de hongos. Un espejismo. ¿Pero qué encontramos? Claro. Encontramos una caverna tallada en cuarcita. Cuarcita en la escala de Mohs es 7. Quiere decir vidrio sólido. Quiere decir no lo perfora nada que exista. Ni es soluble tampoco. Ya. Por lo tanto, ¿cómo se hizo esa caverna? Hice yo las primeras fotografías y tomé las primeras muestras de lo que veía. Veía en las paredes lo que se llama scallops, huellas de almejas. Pero no eran almejas fósiles, sino como si la concha de una almeja tú la apoyaras contra la pared 1.000.000 de veces, como socavados, producidas por corrientes de alta presión freáticas que por cavitación produce esa figura. Un río. Un río a alta presión. Hace millones de años. Millones de años. Se calcula en 1.000 millones de años, según Pablo Colbé. ¿Qué tal? Es la cueva más antigua del mundo. ¿Qué tal? Según Pablo Colbé, porque determinan eso. Pero también encuentro en el fondo de los canales de la cueva cantos rodados. Por lo tanto, hubo también un río que no era de nivel freático, que no era de alta presión, que corrió también y formó piedras redondas. Sí, piedras redondas, el canto rodado. Se llama canto rodado. Esa información la subí arriba y Pablo Colbé publicó un trabajo muy importante sobre esa observación. Yo no quedé incluido como autor y fui la persona que estuvo abajo y que describe. Él nunca bajó. Claro. Pero bueno, él hace la descripción de esa caverna de Autana y eso me llena de gran satisfacción. Es la primera caverna en cuarcita que se encuentra en el mundo. ¿No se ha encontrado otra? Sí, claro. Después sí. Sí, pero es la primera. Esa es la primera. La primera que se encuentra. La primera descripción de una caverna en cuarcita. Bingo. Qué maravilla, ¿no? Ese año 71 quedó muy entusiasmado. Esa expedición, esa caverna me da cierto aval. Claro. Para la gente. Para respaldar tus próximas expediciones. Y también un aval negativo para la envidia. Claro. Para las personas que quieren descalificarte. Y eso ha sido una coletilla permanente toda mi vida, lo cual obviamente... Bueno, son las consecuencias del éxito. No le hago caso. Así es. No, que soy un payaso, que no sé qué, que no sé qué. No, tú sí has seguido adelante con tu trabajo, como tiene que ser. 4 años después, en el año 74, la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, a Ramón Aveledo Hosto, Billy Phelps, Cathy Phelps, me nombran director de expedición en la Sociedad Venezolana de Ciencias. Y monto una expedición multidisciplinaria a Sari-Sariñama. Ok. Segunda vez. La primera vez no llego. No llegó, claro. Después de Autana voy a Sari-Sariñama. Y esa expedición multidisciplinaria con gente del Smithsonian, con gente de la American Museum of Natural History, con Billy Phelps, Cathy Phelps, Julian Steyerbach y dos geólogos,
logramos hacer también con David Knott y mi hermano Jimmy Brewer un descenso dentro de Sarisariñama. Encontramos que tiene 350 metros de profundidad, 500 metros en la base y 350 en la cumbre. Y es la cavidad más grande del mundo. 18 millones de metros cúbicos. En ese momento no lo sabíamos. Claro. Es una cima de hundimiento. ¿Qué quiere decir? Encontramos un cono de derrubios en el centro. ¿Qué quiere decir? Una estructura cónica de derrumbe en el medio del hueco que implica, que muestra que aquello era un domo. Y cuando la clave del domo, o sea, la piedra que sostiene todo el domo, es erosionada, colapsa. Claro. Y al colapsar hace el cono de derrubios en el centro. Eso lo encontramos. Encontramos la cavidad más grande del mundo, con una cima de hundimiento más grande que la de China, las de México, el sótano de la golondrina, absolutamente todas. Pero eso no lo sabíamos en ese momento. Claro. Mi participación máxima abajo fue colectar las plantas que habían abajo. A eso iba. En la última parte del programa, háblanos, Charles, por favor, de esas piezas de la flora y la fauna que tú has descubierto para la humanidad en esos sitios en los que has estado. Ya regresamos en nuestra conversación con Charles Brewer Carías. Seguimos conversando con Charles Brewer. Te planteaba la pregunta en la parte anterior del programa sobre esas especies de la flora y la fauna que tú has descubierto en esas expediciones en el sur de Venezuela. Bueno, yo quisiera ser muy cuidadoso con la palabra descubrir. Muy bien. Descubrir, tú que eres escritor y además un gran conocedor del léxico, quiere decir descubrir, quieres quitar un velo. El velo. Sí. Quitar el velo, descubrir. Uno puede observar algo, puedes estudiarlo, y observarlo ni estudiarlo quiere decir descubrir. Quiere decir avistar, sí, haber visto, pero el descubrimiento es cuando tú comunicas al mundo exacto, lo que has visto. Entonces, yo hago una exploración en Sarisariñama, por ejemplo, y conectamos centenares de especies nuevas para el mundo. En ranas, por ejemplo, después voy a otra expedición con mi esposa Fanny, con César Barrio Amorós y mis 2 hijos y unos japoneses, y encontramos 7 especies nuevas de ranas para el mundo. Pero yo no las descubro. Yo soy quien organiza la expedición donde van especialistas que descubren, que pueden describir y transformar en lectura cosas que no tienen sentido hasta ese momento. Claro. Es un trabajo de equipo, digámoslo así. No se ha conocido en millones de años su existencia y de repente están en la luz. En ese momento son descubiertas. Pero, ¿qué ocurre? Como ocurrió en la expedición del Neblina, que ocurre entre el 82 y el 83 y el 87. 5 años, 4 años en la selva, viviendo en la selva. ¿Estuviste? Sí. Entre las cuales mi esposa Fanny me va y me visita algunas veces, pero son 4 años de expedición que me quedo en la selva. Ya. Con 127 científicos que van pasando de todo el mundo. Qué maravilla. ¿Y cuál era el cuartel general? En la base del Cerro de la Neblina. Muy bien. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que todas estas especies en las cuales participan científicos encuentran que mi trabajo es sumamente importante y les dan mi nombre a las especies botánicas, escorpiones, muy buena explicación y muy a plantas. Justa. O sea, no soy yo el que puede darle mi nombre a nada. Claro. Sino son ellos que dan esta información. Perfecto. Y que ofrecen esta información al mundo y les dicen, esa se va a llamar Hydrolothus breweri. Hydrolothus breweri es un grillo subacuático. Ya. Que tiene un sistema como de acualón para poder caminar por debajo del agua. Es muy grande, pero es un grillo. Ya. Nadie lo había visto nunca. Yo lo agarré y lo describe Tomás Derka. Pero bueno, vamos a brincar a las expediciones, más recientes. Sí, las del siglo XXI. Más recientes del siglo XXI, del 2002. Soy invitado por Ricardo Cisneros a ver una cueva que le parece que habían visto en la base de un tepuy.
Voy con él a esta visita, encontramos una rendija enorme con una cascada, y tú habrás visto y tú recuerdas que en el Nacional había un periodiquito que era el fantasma que camina. Claro, sí. Y su cueva su guarida era atrás de una caverna donde había una cascada. Sí. En el helicóptero fuera muy difícil entrar dentro de esa grieta porque había una cascada. Esta es la cueva del fantasma. Claro. Y le puse a esa cueva la cueva del fantasma, que aparece descubierta cuando es publicada por primera vez en un libro mío y en un libro en una clasificación que hace César Barrio Amorós de una rana que pone a mi nombre. Pero entonces, en ese mismo momento, cuando salimos de esa cueva del fantasma, pasamos sobre la cumbre del Chimantá. Y en esa cumbre del Chimantá a mí me veo como un agujerito que me parece un puente. Y le digo al piloto, mira, da una vuelta que quiero hacer unas fotografías estereoscópicas para poder entender la dimensión de ese puente. Y yo estimo que tiene más de un centenar de metros y estructuralmente no es posible en la naturaleza. Chicos, aquí miles de agujeritos. Y siguió. Eso me dejó a mí desconcertado. No pude hacer esa fotografía, pero después vuelo con Federico Mayoral en una avioneta, logro hacer la fotografía en la boca y puedo encontrar una planta que está en la boca de esa cueva que se llama Spatelia chimantensis. Esa Spatelia tiene una medida de 1 metro siempre. Entonces yo agarro eso como una escala y empiezo a medir en la fotografía cuántas espatelias me caben en la boca de la cueva. 120 metros. Imposible. Entonces convenzo a 12 amigos míos, entre ellos a Federico Mayoral, que me apoyó muchísimo, a Alfredo Chacón, que me apoyó muchísimo, a Tamayo, a Chumaceiro, y a César Barrio Amorós, a Ricardo Armas, a Francisco de Lacio. Hombres de ciencia también me acompañan para almorzar debajo del puente. Ok. Cuando llegamos allí, uno camina y encuentra, mira, esto es un puente. Yo acabo de ver la luz del otro lado. Muy bien, almorzamos. Después del almuerzo salimos caminando y le pregunto a mi amigo, ¿dónde está la luz del otro lado del puente? Pero estaba aquí. Era el reflejo especular de una laguna que hacía un reflejo en el techo y hacía parecer que era el otro lado del puente. ¿Qué tal? Empezamos a caminar, sí. Caminamos 8 horas y encontramos que estábamos dentro de una caverna enorme. 8 horas caminando. Enorme, quiero decir, encontramos una galería que es la mayor del mundo en hueco, la mayor del mundo en roca cuarcita y una de las mayores como las que hay en China y ahorita en Tailandia. Esa caverna tiene 350 metros de largo, tiene 40 metros de ancho de alto y 70 de ancho. O sea, el centro comercial Chacaito y la Carlota caben adentro. O sea, algo monstruoso. Gigantesco. Esas cavernas quedan, los 12 que están ahí de nombrarla en nombre mío, porque pensamos que era un puente y no era tan importante. Claro. Se hace y empiezan las publicaciones de los checoslovacos que vienen. ¿Por qué? Porque los checos encuentran una cueva en el Roraima y dicen, hemos encontrado la cueva de cuarcita más grande del mundo en Roraima. Yo le escribo a los señores Branislav Smida y Marek Audi y le digo, caramba, casi al mismo tiempo yo encontré una caverna que es 20 veces más grande que la que usted llama la más grande del mundo. Entonces ocurre una cosa muy simpática. Y me dice, caramba, usted es bien atrevido. ¿Cómo se llama usted? Yo les digo, mi nombre es Charles Brewer Carías. Estamos allá el viernes. Y se vinieron a la exploración de la cueva y a hacer todas las dimensiones de esa cueva. Y hemos recorrido ya 24 kilómetros en 10 expediciones, a donde me ha acompañado mi hija Karen, extraordinaria naturalista ahora, que tiene en Instagram su página permanente, 147,000 seguidores. Sí, nosotros la entrevistamos la semana pasada. Entonces, mi hija debería entrevistarla de nuevo porque es un monstruo.
como naturalista. Y entonces dice que lo heredó. No, ella estuvo conmigo en la cueva en dos oportunidades. Mi hijo John también estuvo en la cueva conmigo. Y mi esposa Fanny es la que no ha ido, pero la voy a llevar. Ahora, encontramos que es la caverna más grande del mundo. Te iba a preguntar, han recorrido 24 kilómetros. 24 kilómetros pero de hay longitud. más. Hay más. Hay más, claro. O sea, ustedes no saben todavía cuál es la dimensión. No, tenemos otras conexiones de cavernas similares que están juntos en la misma altura. Okay. Y encontramos, por ejemplo, que estaban interrumpidas por crevaces, por huecos, por canales que se hicieron después, por movimientos tectónicos. Después de la separación de los continentes hace 100 millones de años, hubo unos cambios estructurales que esas cavernas han sufrido. De hecho, vas caminando por la caverna y de repente estás dentro de una grieta que tiene 100 metros de altura. Pero no es por la grieta que se abrió la caverna, sino la caverna atraviesa transversalmente las grietas. Por esas grietas cae agua y corre un agua dentro de la caverna que no pertenece a la propia caverna. ¿Qué tal? Qué historia extraordinaria. Charles, tú has publicado 19 libros, has trabajado con 274 científicos y, bueno, has contribuido con descubrimientos geográficos, espeleológicos, que es esto que estamos refiriendo, botánicos, zoológicos, etnológicos y antropológicos. ¿Y qué te falta? ¿Qué falta explorar por allá? ¿Tienes algún sueño? Muchísimo. Muchísimo. Falta explorar muchísimo. ¿Por qué? Porque se están produciendo especies nuevas en este momento. ¿Cómo es eso, que se producen especies nuevas? La tensión que ocurre por el cambio, por ejemplo, de temperatura del planeta hace que haya un movimiento de ajuste de las especies buscando, por ejemplo, las que les gusta el frío, quieren subir más arriba para mantenerse frescas. Claro. Lo que se llama la temperatura adiabática de 0.6 grados cada 100 metros. Hay un cambio de temperatura cada 100 metros. Tanto las plantas, en este momento, en los Alpes, en los Andes, mientras se van retirando los glaciares, las plantas van trepando detrás de ellos para mantenerse en el área que les es confortable con respecto al frío. ¿Qué tal? Por lo tanto, hay que estudiar eso. Hay que estudiar qué está pasando con las plantas de los tepuyes que van a desaparecer porque no tienen a dónde subir. Claro. Hay una especiación. O sea que hay mucho trabajo por delante, Charles. Qué maravilla, qué maravilla. Lamentablemente se nos ha ido la hora del programa. Pudiéramos hacer una serie de 10 programas de 10 horas y no terminaríamos con la vida de explorador, de descubridor de estos mundos del sur de Venezuela que ha sido Charles Brewer Carías, quien además tiene mucho trabajo por delante. Muchas gracias, Charles, por haber venido a conversar. Muchísimas gracias. Y para concluir, acabo de escribir ese libro, Crónicas de la Selva, con mis últimas expediciones, pero acabo de terminar también un libro sobre las plantas de los tepuyes. Excelente. De 700 páginas. Maravilloso. Es extraordinaria. Lo leeremos en su momento, cuando salga. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro. Recordemos que este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, quien está aquí en la dirección técnica. Nos pueden seguir en la transmisión en vivo en la página mundour.com y además nos pueden seguir en @mundourweb, @radioescuelaur y @Rafael Arraiz en Twitter. Recuerden que Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Hasta nuestro próximo encuentro.